rápidamente. Pues vamos a continuar nuestro estudio en Colosenses, su capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y vamos a leer, le dije hasta el 4, bueno, ok. Ah, ok, vamos a leer desde el 2 hasta el 4. Voy a indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Gracias. Hasta ahora hemos hablado de la nueva vida en Cristo, que somos unos nuevos hombres, tenemos una nueva conducta y las últimas semanas hablamos de que esa conducta tiene que ser manifestada en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Le habló a los esposos, a las esposas, a los padres, a los hijos, a los jefes y a los empleados. Eh, y Pablo ahora pasa a hablar de cómo nuestra conducta ha afectado nuestra forma de hablar y aún nuestra relación con aquellos, con los de afuera, ¿no? En el versículo 5 al versículo 6, no estudiaremos hoy, pero Pablo habla allí sobre cómo nuestra forma de hablar debe afectar aún a los que están afuera. Eh, entonces, Cristo es suficiente para hacernos una nueva criatura, y como somos una nueva criatura, aún en medio de la sociedad, nuestra relación con Dios tiene que marcar la diferencia. Pablo aquí en el versículo 2 comienza a introducirse, perdón, en el concepto de la oración. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que recordar es que la oración debe ser algo natural en la vida del creyente, pero no es fácil para el creyente orar. O sea, la oración para el creyente debe ser algo natural, ¿no? Como respirar. Pero tenemos que reconocer que no es fácil para el creyente orar. Tenemos una lucha, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dijo que el espíritu está ¿qué? A la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es una responsabilidad, y uno podría quizás dar algún ejemplo de algunas cosas que tenemos que hacer naturalmente, pero que en realidad nos cuesta, no es fácil hacerlo. Pero aquí en el versículo 2, hoy le pusimos como título la oración o el nuevo hombre y la oración. En estos versículos que acabamos de leer, del versículo 2 hasta el versículo 4, encontramos dos cosas. En primer lugar, encontramos una exhortación. Encontramos una exhortación y encontramos, a ver, le puse, ¿cómo le puse? Sí, una petición. De hecho, la exhortación está en el versículo, en la primera parte, ¿no? Del versículo 2, y la exhortación la encontramos en el versículo 3 y 4, perdón, la petición. Lo encontramos en el versículo 3 y 4. Por el tiempo vamos a tratar de enfocarnos únicamente en el versículo 2, donde vamos a enfocarnos en la exhortación que el apóstol Pablo presenta a los hermanos.
Ahora, en esta exhortación encontramos tres cosas. A ver si usted las encuentra. Están bien fáciles. ¿Qué cosas encontramos allí? En esa exhortación. Encontramos tres cosas. ¿Cómo? La primera es perseverar. Perseverar. La segunda es ¿cuál? Velando. Velar o sí, velar, ¿no? Pongamos velar. Ya velando como que es conjugado, ¿no? Velar. ¿Y la última cuál es? Acción de gracias. ¿Cuántas es tiene acción? Una, ¿no? No tres. Acción de gracias. Ahí está, mira, facilito. Tres cosas encontramos en ese pasaje. Perseverar, la segunda, velar, y la tercera, acción de gracias. Así que hoy vamos a estar meditando en esas tres cositas que el apóstol Pablo nos exhorta a que debemos hacer. ¿Qué significa la palabra perseverar? La palabra perseverar significa permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades que se presenten en el camino. Eso es perseverar. Perseverar es permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades que se presenten en el camino. Así que el llamado que el apóstol Pablo le hizo a estos hermanos en Colosa y nos hace a nosotros por medio de este versículo es que el creyente debe permanecer orando a pesar de que según nosotros no estamos recibiendo la respuesta de Dios a nuestra oración. Esa es la exhortación. Que como creyentes debemos permanecer firmes orando a pesar de que según nosotros, y luego le explico por qué digo que según nosotros, Dios no está contestando nuestra oración. Y digo según nosotros porque no hay oración que no sea contestada. Y usted dirá, un momento, pastor, yo tengo 3 años orando por algo. O sea, no hay oración que no sea contestada. Toda oración es contestada. Lo que pasa es que muchas veces la respuesta a esa oración no es lo que usted y yo estamos esperando. Pero Dios puede contestar ya sea sí, Dios puede contestar ya sea no, y Dios puede contestar ya sea espera. Pastor, tengo 3 años esperando. Yo no soy Dios. Abraham tuvo que esperar ¿cuánto tiempo por un hijo? 25 años. O posiblemente usted lleva 3 años orando y Dios ya le dijo que no y usted no ha entendido. Pues sigue orando. Entonces Pablo lo primero que nos dice aquí es que nuestro deber como creyentes ya regenerados, restaurados, es permanecer orando aunque parezca que Dios no está respondiendo nuestras oraciones. Y creo que una de las parábolas que el Señor Jesucristo nos enseñó, no tiene que buscarla, usted la puede leer luego allá completa si nunca la ha leído, en Lucas capítulo 18. Creo que esta parábola tipifica lo que estoy diciendo. Lucas capítulo 18 nos enseña la parábola de orar sin desmayar. La parábola cuenta la historia de una mujer que se acercaba día tras día a un juez injusto para que el juez injusto le hiciera justicia. Y ella iba y él se hacía el loco. Pero dice la palabra, ¿no? Ya esto es más parafraseándolo y resumiéndolo. Dice la palabra que un día este hombre dijo lo siguiente, o algo similar. Porque esta viuda ya me tiene cansado, voy a dar una respuesta a su problema. Él dijo, ni aunque no temo a Dios, dice. Voy a darle una respuesta a esta mujer. Ahora, ¿cuál es la aplicación que Cristo nos hace a través de esta parábola? Bueno, si un juez injusto fue capaz de responder a la necesidad de esta mujer, la pregunta es, ¿cuál cree usted que será la respuesta de nuestro Padre amado? Y Él nos motiva a orar, a persistir, a clamar, porque si este hombre injusto
dio la respuesta que ella esperaba, por obvias razones, nuestro Padre Celestial va a responder no lo que usted y yo queremos, sino lo que necesitamos. Ahora, algunos nos podríamos preguntar, o esta es una muy buena pregunta, ¿qué implica perseverar en la oración? ¿Qué implica perseverar en la oración? Porque muchas veces nosotros pensamos que, y quizás esto es la mejor forma para explicarlo, que orar es como abrir la llave, no sé, del lavaplatos en su casa. Usted va al lavaplatos de su casa y lo mueve ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, y nomás usted lo mueve, ¿qué pasa? Empieza a salir agua. Nomás usted lo mueve mientras haya automáticamente. Y muchas veces la gente piensa que la oración es de la manera, yo ya oré y Dios, ¡pum! No, la oración no funciona de esa manera. Hay momentos en que la oración es inmediata, gloria a Dios, pero hay momentos en los cuales la oración no es inmediata. Y hay dos ejemplos que le quiero dar sobre esto. Tampoco lo busque, pero en Hechos capítulo 2, luego lo puede leer. Al apóstol Pedro estaba preso, lo habían metido preso, y la iglesia se puso a orar. Y la iglesia se puso a orar, y apenas la iglesia se puso a orar, el ángel se le apareció a Pedro en la cárcel, lo sacó de la cárcel, y la oración fue tan inmediata que cuando Pedro llegó a la casa y empezó a tocar, quizás todavía estaban orando. Y la muchacha estaba tan espantada que no le quiso abrir ni siquiera, dijo, no, este no es. Pero era Pedro. Es un ejemplo, oración contestada rápida. Pero también encontramos el segundo ejemplo, el caso de Daniel, allá en Daniel capítulo 10. Con Daniel fue diferente. Daniel comenzó a orar y aunque su respuesta, según el ángel explica más adelante, fue inmediata, bueno, a él le tardó 3 semanas para que le llegara. Y las 3 semanas Daniel estuvo, ¿qué? Intercediendo y orando. Entonces, hermano, perseverar en la oración implica permanecer allí. Y alguien podrá preguntar, bueno, pastor, ¿y por qué algunas veces la oración de Dios tarda? ¿Por qué Él tarda en responder nuestras oraciones? Yo creo que una buena respuesta se encuentra en un devocional sobre el libro de Colosenses que hizo el pastor Sam Storm, donde él da al menos 6 sugerencias de las que él piensa, ¿no? Por las cuales Dios tarda su oración, y me gustaría compartirlas con ustedes y hablar un poco de ellas. Él da 6 sugerencias. Y en primer lugar, que él dice por la cual Dios no tarda en responder nuestras oraciones, dice porque nosotros tenemos la tendencia a ser presuntuosos. ¿Qué es presuntuoso? Bueno, asumimos que Dios siempre debe hacer lo que pedimos. ¿Cuándo lo pedimos? Y a la hora que lo pedimos. Eso es ser presuntuoso. Ahora, usted se ha puesto a pensar qué pasaría si Dios contestara todas nuestras oraciones. Ese sería un caos. Y una mejor forma, yo no sé, yo sé que eso es una película que quizás es blasfemia, digamos, contra Dios, pero hay una película que yo vi en una ocasión donde un hombre peleando con Dios le dice a Dios que ser Dios es fácil. Entonces supuestamente Dios le dice, bueno, pues entonces ahora toma mi trabajo. Y él empezó a escuchar que todo el mundo oraba, y él, para no estar escuchando las oraciones de todo, dijo, creó que un sistema en la computadora donde contestaba sí a todo. Sí a todo. Hermano, se armó un caos en esa película a consecuencia de eso. Dios, y nosotros como creyentes tenemos a veces esa idea de que es que Él tiene que contestar lo que yo pido a la hora que yo pido y cuando yo lo pido y como yo pido. No, como si fuera un restaurante que así como está en la foto, así lo quiero. Hermano, y una de las cosas que Dios corrige en nuestras vidas a través de dilatar la respuesta es eso, a dejar de creer que nosotros somos indispensables y que Dios tiene que corrernos a la hora de lo que nosotros le pidamos.
Recuerde que Dios no está obligado. Él contesta sus oraciones por pura misericordia, por pura gracia. Sus respuestas a nuestras oraciones son una manifestación de su bondad y de su misericordia. Segunda cosa que él dice, el hecho de tener que venir una y otra vez delante de Dios, delante del trono de Dios en oración, es algo que Dios usa en nuestra vida para alimentar nuestro sentido de absoluta y total dependencia de Él. Pues la gente pregunta, bueno, y si Dios sabe todas las cosas antes de que yo las pida, ¿por qué tengo que orar? Porque dice el Padre Nuestro que todos los días tenemos que pedir por la provisión diaria. Ahí está la respuesta, hermano. Porque necesitamos entender que tenemos una dependencia absoluta de Dios. Como un bebé depende absolutamente de su madre. Quizás lo único que la mamá no puede hacer por ese bebé es tragar por él. Pero tiene que cargarlo, tiene que bañarlo, tiene que cambiarle, tiene que darle la alimentación. Y este hombre dice que nosotros por naturaleza somos autosuficientes. ¿Qué es autosuficiente? Que nosotros queremos hacerlo todo. Es más, desde pequeños empezamos. Usted ha visto un niño cuando usted le quiere empezar a colocar la camisa y él ya más o menos sabe cómo es la movida y empieza a pelear a no dejársela poner. Y mire lo que dice él. Somos por naturaleza gente autosuficiente. Si Dios instantáneamente y en todo momento respondiera a todas nuestras oraciones, gradualmente perderíamos nuestro sentido de urgencia. La mayoría de nosotros perdería pronto de vista el hecho de que Dios es nuestra única fuente de todo bien. Hermano, Dios es sabio. Y si usted no había visto, y si usted se de los que queja con Dios porque no contesta la oración, Dios es sabio. Si Él respondiera a todo momento, todo lo que pidiéramos, perderíamos el sentido de urgencia. Tercera cosa que Él dice. La oración persistente nos pone en el estado de ánimo y de espíritu correcto para recibir aquello que Dios desea darnos. Nos pone en el espíritu correcto para recibir lo que Dios desea darnos. No es lo que yo quiero. Yo sé que en algunas enseñanzas le enseñan a usted a pedir lo que usted quiere. Es que dígale cómo lo quiere, el color que usted lo quiere, en qué barrio lo quiere, todo lo que usted quiere. Bueno, habría que recordar que Jeremías dice que el corazón es engañoso. Que es mejor que no lo que no lo que yo quiero, sino lo que Dios me quiere dar, porque lo que Dios me va a dar es bueno, agradable y perfecto. Entonces, no es que Dios se rehúse a proveernos las cosas, sino que nosotros muchas veces tampoco estamos preparados para recibir lo que Dios nos va a dar. Yo sé que esta pregunta no se la puedo hacer a un niño. Si yo le hago esta pregunta quizás al hijo menor mío, bueno, también que a los mayorcitos todavía no se las podría hacer, pero los que somos adultos ya les puedo hacer esa pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo sería su vida hoy si sus padres le hubieran dado todo lo que usted hubiera pedido cuando era niño? O sea, a los muchachos no les podemos hacer esa pregunta porque ellos ahorita no la entienden ni van a pedir hasta lo que usted y yo no nos imaginamos. Pero usted y yo que estamos adultos ya, quizás algunos somos padres, podríamos pensar, si me hubieran dado todo lo que yo pedía. Yo quizás, no sé, yo siempre pedí una moto. Cuando tenía la edad más o menos de la hija mía, 16 años en adelante, empecé a pedir la moto y la pedía y lo oraba y muchas veces yo oré hasta, y como le dije hace un rato, Dios había dicho que no, pero yo no había entendido. Y dije, y de adulto, es que me la compro, porque yo dije, es que me la compro.
Y ya me la iba a comprar, me la iban a vender en $500. Recién llegué aquí a Dota, me la iban a comprar. Me la iban a vender. $500, dije, la compro ya. Y me puse a probarla, dije, ahorita me pongo a probar la motocicleta y me fui para Enterprise en la motocicleta. O sea, feliz de la vida. Me fui feliz y ya no me quería regresar. Porque cuando iba camino, y mi mamá y mi papá me dijeron lo siguiente cuando yo tenía 16 años. Si nosotros le compramos esa moto a usted, tenemos que comprar un ataúd al lado. Y no queremos hacer eso. Y lo más cerca, bueno, pero no es el largo de historia, mejor me fui en Enterprise contento, yo iba manejando feliz de la pelota, como dicen en Colombia, y pasó una 18 Wheels al lado mío, y casi me bota. Fue suficiente, yo no sé cómo llegué a Enterprise, por pura misericordia de Dios. Yo me gusta jugar fútbol ese día, ese partido lo jugué no con muy buen ánimo, porque yo estaba pensando cómo me regreso. Yo regresé y dije, Señor, ya entendí. Ya entendí. Y regresé, entregué su motico y le dije, muchas gracias, no quiero saber nada de eso. Pero lo que hubiera pasado si a usted le hubieran dado todo lo que usted pedía. Quizás hubiera vuelto peor. Pero muchas veces Dios nos responde, no nos responde porque no estamos listos o porque Él sabe que no nos conviene eso que estamos pidiendo. Vaya a Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Así que joven, si usted está ora y ore por algo y usted ora y da y no escucha respuesta, posiblemente ya le dijo Dios ya le dijo que no y usted no ha querido entender. No le busque más complicaciones a la vida. Dios hace las cosas perfectas. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Y Mateo 7. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Ahora, mire el énfasis, hermano, del texto. No es que Dios te va a dar lo que tú pidas. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es lo que Dios no te dará. Ese es el énfasis. No es que le va a dar lo que usted pida, no. Es lo que no le va a dar. O sea, así como un padre no le va a dar, si el hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Entonces podemos esperar de que si los hombres sabemos identificar qué le conviene a nuestros hijos, usted y yo que somos hombres, propensos a fallar, con un corazón engañoso, sabemos que le conviene a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre no sabe que nos conviene. Es como si yo le dijera, ¿quién de los que está aquí a su hijo de 10 años le dijera, bueno, mi hijo, vaya, maneje, le presto el carro para que vaya para la escuela? ¿Por qué no? Bueno, porque usted sabe que eso es un error, que no le conviene. Y aparte de que se va a meter en serios problemas a usted, donde atrapen a su hijo de 10 años en un carro por allá. Entonces Dios es sabio. Dios es sabio para saber el momento exacto indicado para darnos las cosas. Y vuelve una vez más, no lo que usted y yo queremos, sino lo que nos conviene. Y las cosas se dan en el momento perfecto de Dios. No en el momento que nosotros creemos que es perfecto. Y yo le podría empezar a citar una cantidad de ejemplos aquí, pero no hay necesidad. Ya usted podrá identificar su propio ejemplo. Las cosas se dan en el tiempo perfecto de Dios, no en el tiempo que nosotros creemos que es perfecto. Mire, un ejemplo, podemos mirarlo aquí, para no decir un ejemplo cotidiano, para que no diga que me la están tirando. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios,
capítulo 12, versículos del 7 al 9, no lo vamos a leer todo, pero usted tiene la idea. Pablo clama a Dios, dice hasta 3 veces. No declaró, no decretó, no, él clamó. Dice que él rogó hasta 3 veces. Y él escuchó que la respuesta era, no, Pablo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando Pablo escucha eso y entiende eso, ¿qué fue lo que él contestó? Oh, en versículo 9, Dios no toma un no por respuesta. Es que le falta fe al apóstol Pablo. No, mire lo que dice el versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo la ve? Él no peleó con Dios. Dios, si soy tu siervo. Y mire todas las iglesias que he plantado. Y mire las cartas que he escrito, Dios. Él no empezó a pelear con Dios. Mire la respuesta de este hombre. Oh, por tanto, de buena gana, con una buena disposición, de buena manera, me voy a gloriar en mis debilidades. O sea, voy a estar contento con las debilidades que tengo, porque en medio de mis debilidades, lo más importante es que el poder de Dios se va a manifestar en mí. Y ese gloriarse no es masoquismo. Alguien dirá, es que Pablo era masoquista. No, es un entendimiento de Cristo. Es un entendimiento donde Pablo dice, oh, gloria a Dios, porque en medio de las debilidades mías, Dios se va a mover. Es que Dios es claro. Dios dice que de lo vil del mundo sacó para avergonzar a los sabios. Yo no sé si usted tenga alguna enfermedad crónica o alguna situación en su vida de que usted dele y que Dios ha dicho que no. Hermano, pues entiéndalo. Dele gloria a Dios porque su poder, su gracia se va a manifestar en esa debilidad. Esto derriba todo orgullo. Para que la gente diga, no diga, es que lo hizo porque yo tengo esta capacidad. No, Pablo dijo, por gracia soy lo que soy. En cuarto lugar, para avanzar, hermano, esta es bonita. La perseverancia en la oración nos ayuda a purificar nuestras peticiones. O sea, a veces Dios se demora y se demora. Bueno, sería un buen momento para examinar, bueno, lo que le estoy pidiendo a Dios, ¿será que es de acuerdo a la voluntad de Dios? Mire, la oración perseverante, el seguir clamando, nos ayuda a hacer una diferencia entre si estoy orando conforme a mis deseos engañosos o si estoy orando conforme a mis deseos de que Cristo sea exaltado. Por ejemplo, ahí en Colosenses, ahí el Antico, no lo vamos a mirar hoy, pero Pablo pide una petición allí. Pablo, la petición del versículo 3 al versículo 4, es una petición del apóstol Pablo. Pero yo le hago esta pregunta, ¿esa petición del apóstol Pablo es una petición con un corazón egoísta o es una petición con un deseo sincero de que Cristo sea exaltado? ¿Qué cree usted? Póngame los versículos allá rápidamente, hermano. El versículo 3 y el versículo 4 para que los hermanos lo lean. Y usted me diga allí, ¿esa petición es una petición egoísta o es una petición de un corazón sincero que quiere que Cristo sea exaltado? Se lo leo. Oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué cree usted? ¿Es un corazón egoísta que está orando allí? ¿O es un corazón sincero que desea la exaltación de Cristo? ¿Cuál es la petición de Pablo allí?
¿Cómo? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Él no pide, hermanos, oren para que ¿qué? Mi condena sea más corta. Oren para que, no sé, no haya tanta humedad aquí. Oren para que las cadenas no me lastimen los tobillos o las manos. Oren para que me traigan comida a tiempo. Su oración es para qué? Para que la palabra de Cristo sea predicada. Su oración es para que Dios lo fortalezca para él seguir predicando su palabra. Hermano, tenemos que evaluar nuestras oraciones. Si nuestras oraciones son en base a un corazón egoísta o un corazón sincero. ¿Qué dice Santiago 4.3? Santiago 4.3, también un pasaje muy conocido por nosotros. ¿Dónde está Santiaguillo? Santiago dice lo siguiente. ¿Dónde estás? Y yo aquí para darle tiempo aquí. Dice, pedís y no recibís. Recibís. ¿Por qué? Porque pedéis mal. ¿Por qué más? ¿O para qué? Para gastar en vuestros deleites. Por eso no reciben, porque están pidiendo mal. En quinto lugar, la perseverancia en la oración, o sea, a veces que Dios tarde su oración y nos lleva a perseverar en la oración, nos ayuda a cultivar la virtud de la paciencia. Así que al retardar la oración, ¿sabe qué Dios nos está enseñando? A esperar en Él. Creo que una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, es aprender a esperar en Dios, más cuando estamos pasando por momentos de aflicción. Y yo creo que hay ejemplos, se lo dije el otro día, hay ejemplos en la escritura que te han dejado claros allí, simplemente para enseñarnos algo. Abraham tuvo que esperar 25 años. Y cuando Abraham se impacientó y quiso ayudarle a Dios, lo que hizo fue empeorar la cosa. Lo que hizo fue empeorar la cosa. Hermano, y sin paciencia no se puede avanzar hacia la madurez en la vida cristiana. En sexto lugar, dice este hombre, Storm, que cuando Dios se dilata en responder, no necesariamente nos está diciendo que no. Tal vez su respuesta es que esperemos un momento más propicio y oportuno. ¿Sabe que yo vi una película donde este hombre supuestamente él podía ver un minuto adelante hacia el futuro de lo que iba a pasar? Entonces en la escena hay un hombre que quiere supuestamente matar a alguien y él le dice, ni siquiera lo pienses, porque ya vi todas las posibles variantes de lo que puede pasar, de cómo va a terminar esto, y en todas terminas mal. ¿Por qué traigo esta colación, hermano? Dios conoce todas las variables o todas las posibilidades. Y Él responderá en el momento que sea apropiado, primero, para que su nombre sea glorificado y para que tú y yo seamos bendecidos. Él sabe el momento exacto. No hay que apresurarlo. Y dijo un puritano del siglo XVI o XVII, William Gurnall, dijo, Dios no está obligado a responder de inmediato nuestra oración, pero nosotros sí estamos obligados a orar, aunque Él no nos responda. Él no responde de inmediato, Él no está obligado. Pero tú y yo sí estamos obligados a seguir orando, aunque Él no responda. Y tenemos que aprender como creyentes a descansar en la voluntad soberana de Dios.
y aceptar su divina respuesta. Recuerde lo que dice Romanos, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él tiene el poder, Él sabe cómo hacer las cosas, hermano, Él es sabio. Y la sabiduría un día explicamos que apuntaba simplemente a saber cuál es el final y cuál es la mejor manera para llegar a ese punto. La segunda cosa que encontramos en el versículo es, el versículo 2 es velar. Dice el versículo, ¿dónde está? Dice velando en ello, o sea, la oración. Ahora, esta palabra velar significa, ¿qué significa velar? ¿Sabe usted? Vigilar, ¿qué más? Hermano, simplemente estar despierto. O como dijo el hermano también, ahorita lo voy a ver, estar atento. A veces nos decimos, ay, me la pasé la noche en vela. O sea, simplemente me pasé la noche despierto. O sea, no pude conciliar el sueño, la pasé despierto. Y esto implica, quizás algo que el hermano dijo, estar atento, esto implica tener todos los sentidos abiertos. Tener todos los sentidos abiertos. Eso implica velar. Así que al orar debemos no solo perseverar, sino que todos nuestros sentidos cuando estamos orando deben estar alertas. Esa es la razón por la cual en la congregación, cuando el hermano que está aquí al frente está orando, los demás tenemos que estar alertas. ¿Para qué, pastor? Pues no, pues para saber por qué está orando, ¿para qué? Para apoyar. Pero está orando el hermano y todos los otros estamos bostezando, leyendo la Biblia, chequeando los mensajes, chequeando las redes sociales, en cualquier otra cosa, menos en con los sentidos puestos en la oración. Y eso tiene que cambiar como congregación. Cuando un hermano en la congregación esté orando aquí o esté orando allá, cuando intercedemos, toda la congregación tiene que estar atenta mientras ese hermano está orando. Atento a lo que está diciendo para apoyarlo en la oración. Atento porque si dice algo que no está de acuerdo, pues entonces luego decir, hermano, me pareció que lo que dijo en la oración no está de acuerdo por esto, por esto, por eso, hay que corregirlo. Hay que estar atentos. Es como si usted vive en un lugar peligroso o va a pasar por un lugar peligroso. ¿Usted cree que si va a pasar por un lugar peligroso, usted va a pasar chequeando sus redes sociales? Levante la mano el que pasaría chequeando las redes sociales si le dicen que ese lugar es peligroso. No, usted pasa. Y si va con alguien le dice, mire, yo vigilo aquí a los soldados. Mire, yo aquí. Yo vigilo por este lado y usted por este otro lado. Atento. Vamos al pasaje paralelo en Efesios capítulo 6, versículo 18, que dice algo interesante ahí. Luego vamos a mirar 4 cosas que dice William Henryson sobre esto. Dice, versículo 18. ¿Lo tiene? 6:18. ¿Estás? Que no te veo. 6:18. 6:18. Dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello, no en la palabra, velando en ello, con toda qué, perseverancia y súplica por todos los santos. Súplica. O sea, no sé de dónde sacamos que hay que darle órdenes a Dios de que Él va a hacer las cosas. No, es suplicar. Y Williamson dice que esto significa al menos 4 cosas. Y pongan atención porque son interesantes, hermano. O sea, orando en todo tiempo, con oración, con súplica,
velando en ello con perseverancia, dice él, que puede significar 4 cosas. Primero, que cuando oramos debemos estar conscientes de nuestra propia necesidad, conscientes de las necesidades de mi familia, conscientes de las necesidades de la iglesia y conscientes de las necesidades del mundo. O sea, no es cuestión de yo, no. Volvemos una vez más. Somos parte de una familia espiritual y debemos estar conscientes de las necesidades. Por ejemplo, hay hermanos de nosotros que han estado afectados por el COVID. ¿Cómo clamamos por ellos? Señor, sánalo, si es tu voluntad. O verdaderamente nos apasionamos por nuestro hermano porque puede morir, o ya sea por COVID o por cualquier otra cosa. O sea, aunque hoy está más de moda la muerte a través de eso, pero usted se puede morir de cualquier otra cosa. Segundo que él dice es venir a orar consciente de los peligros que amenazan a la comunidad cristiana. Orando consciente de los peligros que amenazan a la comunidad cristiana. Hoy más que nunca lo podemos ver. Yo alcancé a ver que allá en Afganistán estaban revisando los teléfonos de todos aquellos que tuvieran cosas cristianas. Y luego les iban a hacer una fiesta a todos los que tuvieran cosas cristianas el teléfono. Casi mando el mío para que me hicieran una fiesta. Ahora, para que luego me digan que no hay persecución. No, pastor, no hay persecución, la iglesia no es perseguida. Vaya, dígale a una de esas gentes que la iglesia no pasa por tribulación. Vaya, dígale a los que murieron, a los mártires que murieron quemados, que eran echados a los leones. Que hay muchos lugares, hermano, hay una amenaza contra el cristianismo hoy. Y cada día se va extendiendo más y más y más. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Un pasaje muy conocido. Sed sobrios y velad, estar despierto, tener todos los sentidos atentos o abiertos. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo no sé si usted nunca ha visto un programa de leones, pero yo quiero que vaya y vea un programa de leones y como un león hambriento, ¿qué es lo que hace? A mí como me gustan, yo me he visto varios en YouTube y voy y los veo y me los he visto 2 y 3 veces porque me gustan tanto que me los vuelvo a ver. Y va que usted vea cómo anda una leona cuando tienen hambre, cuando están desesperados. O los leones cuando han sido apartados de la manada, los leones jóvenes, cómo empiezan desesperados a buscar cómo alimentarse. Ahora, yo no sé cuál haya sido la situación más peligrosa en la cual usted haya enfrentado en su vida. No sé cuál haya sido, pero déjeme decirle una cosa. Si usted es un verdadero cristiano, Satanás te odia. Y Satanás, tu enemigo, es más peligroso que un tiroteo en un ascensor. Si usted cree que es peligroso un tiroteo en un ascensor, una balacera en un ascensor, Satanás es más peligroso que eso. Satanás dice, te anda buscando para devorarte. Así que la vida cristiana no es un paseo. Es una guerra y estamos en territorio enemigo. Es una guerra donde hay minas por todo lado. Jesucristo dice, sed sobrios, velad. Entonces, cuando oramos, tenemos que estar conscientes de las amenazas que tiene la comunidad cristiana. Aquí como congregación hemos tratado de hacer los miércoles más conscientemente, aclamar, interceder por ello. Tercera cosa que dice este hombre, hermano, debemos orar consciente de las bendiciones que hemos recibido. ¿Sabe que es fácil olvidar las cosas que hemos recibido de parte de Dios? Quizás hace rato mencionamos un poco más de ello, pero el Salmo 103, en los próximos minutos, el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno.
de sus beneficios. Ahorita en la parte 4 hablamos más. Y cuarta cosa, dice él, que cuando oramos velando, o sea, con los sentidos abiertos, debemos estar conscientes de la voluntad de Dios. Es decir, hermanos, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y yo sé que es triste porque hoy usted ve en las redes sociales, ¿no? Donde se le enseña a la gente a pedirle a Dios cosas que Dios no ha prometido que nos iba a dar. Y hay una cantidad de gente reclamándole a Dios cosas que Dios nunca prometió que daría. Hermano, y luego nos preguntamos, la gente dice, es que yo no tengo motivos para orar, hermano. ¿Cómo que no tiene motivos para orar? Por sus necesidades, por las necesidades de su familia, necesidades de la congregación, necesidades del mundo. Hay que orar por los peligros que acecha la iglesia cristiana. Hay que orar dando consciente de que Dios nos ha bendecido. Y hay que orar conforme a su voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta. Hay que orar en el nombre de Jesús. Y cuando digo en el nombre de Jesús, no significa de que al final de todo lo que usted diga, usted le va a poner la palabra mágica de abracadabra. Y en vez de decir abracadabra, va a decir el nombre de Jesús. No, no es eso. Porque algunos creen, piden un montón de cosas todas extrañas y dicen en el nombre de Jesús. No, 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 no. En el nombre de Jesús simplemente significa que esté alineado a lo que Él enseñó, a lo que Él prometió en su palabra. Ahora, la tercera cosa que vemos en el versículo, para avanzar, es que la exhortación nos llama a que debemos orar con acciones de gracias. Dice el versículo, velando en ella, en la oración, con acciones de gracias. Así que el creyente, nacido de nuevo, ora con perseverancia, o sea que se mantiene firme a pesar de llueve, trueno, relampaguee. Ora con todos los sentidos alertas o bien despiertos y ora con acción de gracias. Y de hecho, esta es la quinta vez que el apóstol Pablo introduce la acción de gracias en esta corta carta. No tiene que, bueno, no lo vamos a buscar, pero usted lo puede leer en su casa. Lo dijo en el capítulo 1, versículo 12. Lo dijo en el capítulo 2, versículo 6. Lo dijo en el capítulo 2, versículo 15 y versículo 17. Y lo dijo en el capítulo 4, versículo 2, el que estamos estudiando. Perdón, creo que es el capítulo 3, versículo 15 y versículo 17. Sí, yo dije 2:15 y no, 2:15 no es, 2:17. 2:15 otra cosa. Entonces el Hijo de Dios se caracteriza por ser agradecido. Y debemos estar agradecidos a pesar de la lucha. Yo no sé cuál lucha usted esté pasando en este momento, pero a pesar de la lucha que usted esté pasando en este momento, debemos estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque ya en otro momento hemos recibido bendiciones de Dios. O sea, esto en la práctica lo que significa es simplemente que no importa la cantidad de problemas que usted esté pasando en este momento. Y yo no estoy tratando de minimizar el problema que usted esté pasando, no. Yo me imagino que debe ser un problema difícil para usted. Pero no importa qué tan difícil sea ese problema, usted todavía tiene razones para estar agradecido con Dios. Y alguien preguntará, bueno, pastor, ¿y por qué tengo que estar agradecido si usted no sabe el problema en el que estoy y que ya no encuentro la salida? Hermano, porque a pesar de que en este momento estás pasando por momentos difíciles, en otros momentos también ya difíciles, Dios te ha sacado airoso. Dios te ha dado la victoria. Además, si estás en Cristo, su palabra dice que eres coheredero con Cristo. Y Romanos 8, versículo 18, dice que las aflicciones de esta vida no son comparadas con la gloria que ha de venir, ¿no? Eso fue lo que me motivó. Yo le dije a las chicas, quizás con poco tiempo a lo del grupo de música,
que practicaran esta canción que quizás entonamos al principio del servicio, porque dice unas verdades. Yo no sé si de pronto usted no prestó atención o si pero dice unas verdades profundas que el creyente debe analizarse. Yo lo dije un día, lo que aprendí de este hombre, o sea, hay unas verdades teológicas que se aprenden cuando cantamos. Y venía hoy meditando en lo que iba a decir en esa canción y en cantos que cantamos antes. Yo decía, pero yo no puedo creer cómo nosotros por tanto tiempo cantamos esas canciones tan vanas, dije yo, o sea, como que. Pero mire esta canción, una parte, y quizás la parte que yo quería que cantáramos no la cantaron porque no la practicaron muy bien, pero dice, tu gracia es suficiente. El coro dice, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga, Señor, tu perfecta voluntad. Dice, Señor, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. O sea, Señor, cuando esté pasando por momentos de aflicción, glorifícate. Dame tu gracia para saber que vivir es Cristo. Esta fue la parte que no pudieron cantar. Fija mis ojos solo en ti. Señor, fija mis ojos solo en ti. Yo creo que más que una canción es una oración tremenda. O sea, fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. Y esta parte decía, las aflicciones de este mundo jamás se comparan a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Y las primeras estrofas, ¿no? Recibiré de Dios el bien y no el mal. Tú tienes el control. Si hay momentos de aflicción, el profeta Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. En el Dios, es más, creo que en mis tiempos de juventud, de niñez, ese cántico, ese pasaje lo entonábamos allá. No sé si de pronto ustedes, hermanos Jeremías, allá lo entonaban. ¿No se acuerdan? Cuando la higuera no florece, con todo yo me alegraré en Jehová. Lo voy a buscar, voy a ver si la practicamos. Job dijo, desnudo vine, desnudo me voy, sea el nombre del Señor bendito. Hermano, a pesar de todo lo que éramos, a pesar de todas las dificultades que podemos estar viviendo, Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hermano, las aflicciones de este mundo y aún las riquezas de este mundo no se comparan a lo que vamos a tener en Cristo. Yo por eso no ando deseando los millones de los del mundo, ni ando llorando por los millones del mundo, porque eso es pasajero, eso se queda aquí. Hay que buscar lo eterno. Hermano, le digo esto que quizás no sea muy fácil de asimilar en el momento. Pero si aún Dios no contesta tu oración por la cual estás clamando con tanta intensidad, si aún Dios ni siquiera la contesta, déjame decirte que Dios ya te dio lo mejor que Él podía dar. Dio a su Hijo amado para que tomara el lugar que te pertenecía a ti, te pertenecía a mí, para poder adoptarte o adoptarme como su Hijo. Eso lo dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Hoy y el apóstol hace esta pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aclaro por si de pronto alguien de por ahí me está viendo, esas todas las cosas no está alineado con mi corazón engañoso. Esas todas las cosas está alineado con el versículo 28. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas que me ayudan a mí
para formarme a la imagen de su Hijo, porque ese es el propósito al final. El propósito no es de que yo sea millonario. El propósito no es de que yo tenga la mejor casa de aquí, del barrio aquí en Dotan, o en el lugar donde usted viva, ni que maneje el mejor carro. No, ese no es el propósito. Ese es el propósito de Satanás. Pero el propósito de Cristo es formarte a la imagen de su Hijo. Y Él te va a dar todo lo que necesites, aún la aflicción en la que estás pasando. Él dice, la necesitas. Ay, Señor, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Hermano, no le pregunte por qué, pregúntele para qué. Dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de la aflicción que estoy pasando? Porque si estás en Cristo, créeme, hermano, créeme. Y yo no estoy minimizando la situación, el dolor que estás pasando. No, no quiero que pienses eso. Pero lo que te quiero decir es que por muy doloroso que sea, si estás en Cristo, Dios está usando esa aflicción para formarte, para que te parezcas más y más a Él. Ese es su propósito. Así que como cristianos tenemos mucho que agradecerle a Dios. Así que como cristianos, apuntando a la oración que acabamos de mirar aquí en el versículo 2, en nuestro estilo de vida, Pablo dice que debemos orar con perseverancia, con todos los sentidos bien despiertos o alertas y con acción de gracias. Y déjame terminar con este versículo antes de pasar a alguna pregunta o comentario o oración. Primero lo que dice Efesios 20, Efesios 3:20, perdón. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Alabado sea el Señor. Pregunta o comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Los hermanos en línea no tienen pregunta o comentario, un buen momento para que la mande. Si no, vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque por medio de la oración tú nos permites conocerte, nos permites, Señor, identificar nuestras necesidades, nos permites evaluarnos. Señor, oramos para que lo que aprendimos en tu palabra en esta noche pueda ayudarnos a crecer más en nuestra relación contigo. Te pido, Señor, de que como congregación podamos cada día desarrollar ese deseo, esa hambre por buscarte, aún en medio de la oración. Señor, sabemos que es nuestra responsabilidad, pero entendemos que a veces las luchas, oh Dios, nos impiden dedicarle el tiempo que debemos dedicarle. Perdónanos, Señor, y danos ese dominio propio para no dejarnos vencer por los deseos de la carne, Señor, sino responder a los deseos del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar.